Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes, seguidoras y seguidores de nuestra emisión Entre Amigos y también de la revista contraportada.info. En esta ocasión vamos a hacer un análisis de los resultados de las elecciones presidenciales que se realizaron el pasado 17 de agosto en Bolivia. Unas elecciones cruciales, ya que pues estas elecciones presidenciales en esta primera vuelta pues arrojaron un resultado nefasto para el movimiento al socialismo más. Prácticamente fue una derrota bastante previsible, que apenas logró captar un 3% de los votos emitidos. El panorama político se ha transformado drásticamente. En contraste, pues dos personajes que también estaban en el abanico de candidatos, Rodrigo Paz del Partido Demócrata Cristiano, centrista, se alzó como vencedor con un aproximado de 32% de apoyo, seguido muy cerca por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, quien obtuvo entre el 26 y 27% de estos votos válidos. Este resultado no solo marginó al MAS del balotaje, sino que también dejó su liderazgo cuestionado y dividió aún más a sus bases. En esta emisión vamos a analizar este tema, de pronto, qué fue lo que pasó en este balotaje, cuáles fueron las principales causas por las cuales el movimiento al socialismo se vino en picada, pues ya lo hemos percibido en otras emisiones anteriores, pero pues queremos ver a ver ya con unos resultados palpables de lo que pasó en esta primera vuelta electoral presidenciales que se realizaron el pasado 17 de agosto y que pues pasan a una segunda fase que se estará realizando para el 19 de octubre de este año. También queremos saber de pronto cuáles serían esos desafíos que tendría este nuevo gobierno, sea el de Paz o el de Quiroga, y pues ver a ver cómo quedó conformado también el Congreso de la Asamblea Nacional de Bolivia. Creo que con estos resultados también quedó como muy difuso quién tiene el liderazgo dentro de esta asamblea. Para tal fin, pues hemos invitado a el profesor sociólogo boliviano, Carlos Mendoza, Sociólogo, sí. colaborador del Centro Tricontinental que está ubicado en Lovaina la Nueva, en Bélgica. A él, pues, le estamos dando la bienvenida en esta emisión. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Buenas tardes. Quiero aclarar que en mi vida he sido profesor, he trabajado en la universidad, en distintas universidades en Bolivia, pero ahora no lo soy. En todo caso, quiero participar y deseo participar como sociólogo boliviano en Bélgica. Bueno, Carlos, valga la aclaración, el, el nombre de profesor, pues, siempre lo doy por el estatuto que usted tiene como sociólogo, investigador. Entonces, no solamente porque haya sido profesor académico, sino también como investigador, pues normalmente le ponemos el nombre de profesor. Pero bueno, viendo estos resultados, que ya, como dije en un principio,
se veían como previsible con todo el problema que hubo entre estos dos líderes, de los dos líderes del MAS, tanto Evo Morales como Luis Arce, expresidente o actual presidente. ¿Cuáles son las enseñanzas? ¿Cuál es lo que podemos aprender de estos resultados? Bueno, en todo caso, les reitero, digamos, el vencedor, Rodrigo Paz del PDC, tiene un poco más del 32%, Jorge Quiroga 26%, Samuel Doria Medina 19,69%, y el cuarto es Andrónico Rodríguez de la Alianza Popular, me parece, digamos, y con un 8, un poco más, casi 9%, 8,51%, y votos nulo 19,87%. Significa que el nulo habría sido el cuarto en las elecciones, lo cual no es poco. Ahora, yo, digamos, a partir de lo que usted mencionó, habría que hacer algunas aclaraciones principales. Y primero que aquí lo que ha ganado sobre todo, evidentemente estoy de acuerdo que hubo un cambio fundamental en el escenario político, en el sistema político boliviano. Evidentemente la salida del MAS del escenario político boliviano con una presencia de unos 20 años es un cambio radical, es un cambio tremendo. Pero ahora, ¿qué ha sucedido? Ese es el problema, digamos, y hay muchas entradas y propongo la siguiente. Primero que para poner de manifiesto un asunto que es el de la sorpresa. Es decir, el sistema mediático boliviano presentaba como alternativa fundamental y prácticamente única alternativa, la alternativa Jorge Quiroga, al que llaman Tuto, Jorge Tuto, de apodo Tuto, Jorge Tuto Quiroga, y Samuel Doria Medina, el empresario. Y nunca se presentó a Paz Pereira, a Rodrigo Paz Pereira, como una posibilidad dentro de las posibilidades de los eventuales ganadores. No se lo presentó. Tanto es así que ni siquiera fue invitado a todos los debates. Eso es lo más sorprendente y resulta ganando. ¿Pero ganando dónde? Ganando precisamente donde el MAS ganó en las últimas elecciones de 2020, salvo el departamento de Pando, La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Chuquisaca, todo digamos, el oeste boliviano, la parte andina de Bolivia, vota por Rodrigo Paz. Digamos, ha habido una especie de transferencia de votos. Y esto es significativo, es decir, esto nadie se esperaba. En las últimas encuestas se vio un repunte significativo de Rodrigo Paz, pero nadie se imaginó que iba a ganar las elecciones de una manera, por lo menos así de clara, ¿no? De 32% frente al 26% de Jorge Quiroga. Entonces aquí hay un componente de sorpresa, hay un componente azaroso que que más o menos se decanta en la explicación siguiente, digamos, y podemos estar más o menos de acuerdo, hay un cierto consenso que fue un voto por defecto, es decir, la población boliviana envió un mensaje, no quería votar por la alternativa impuesta de la derecha, de esta derecha tradicional que siempre ha participado en las elecciones, es decir, Jorge Quiroga es expresidente, ex vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, ex dictador que después ganó las elecciones democráticamente, pero fue su vicepresidente. Y Samuel Doria Medina, que fue ministro durante el gobierno del padre de Paz Pereira, de Jaime Paz Zamora, y que es un político que nunca ha tenido una envergadura nacional. Es un político que se conoce, que ha sido senador, hasta ahora mismo, senador de Bolivia, por Tarija, y fue alcalde también por Tarija, pero me parece que sin mayores
perspectiva, o un alcalde que no pasó con gran gloria su gestión. Entonces, nada estaba previsto para que él gane. Entonces, hay una especie de decantamiento del voto, ¿no? Una especie de victoria por defecto. O sea, ni el uno ni el otro que gane. Entonces, resulta que Rodrigo Paz aparece como el candidato que estaba bien, en el buen lugar y en el buen momento. Y le toca ganar. Tanto así que la sorpresa es también para él. Él en este momento no tiene todos ni siquiera en sus listas están completas para poder colmar los escaños que ha ganado. Es decir, la Corte Suprema Electoral tiene que analizar cómo darle los escaños que él ha ganado sin que haya inscrito para todos. Eso es un elemento que muestra el nivel digamos, el alcance de una victoria no esperada. Entonces, aquí hay este componente de sorpresa, pero, digamos, ahora hay que pasar a una lectura más de fondo. Evidentemente, todo esto se da en el contexto de una división interna del MAS, ¿no? La historia de Bolivia nos cuenta que los partidos que han gobernado mucho tiempo en algún momento se dividen, ¿no? El desgaste y demás juegan su rol, y esto pasó también en el MAS, no escapa a esta lógica. Pero, digamos, aquí viene el elemento de análisis. ¿Cuán profunda es esta división? ¿Cuál es el rol de Evo Morales en esta situación? Resulta que el MAS, con esto termino por ahora mi intervención, es el instrumento político, es el partido que acompañó a Bolivia para convertirse en un nuevo Estado. O sea, Bolivia desde el 2009 tiene una nueva constitución que hace de este país un nuevo tipo, que marca un nuevo tipo de Estado. Un tipo de Estado que no ha sido concebido en Europa, un tipo de Estado que no es el resultado del Estado hobbesiano, de la racionalidad occidental. Es un tipo de Estado que no está constituido, no es un contrato social entre individuos, sino entre naciones. Bolivia es un Estado plurinacional, 36 naciones autónomas y con territorio conforman este país. Entonces, entramos a una nueva etapa, y esto hay que tomarlo en cuenta. Es decir, Bolivia es un nuevo país que se consolida. ¿Quién ayudó a conformar este nuevo país? El MAS. Pero no solamente lo ayudó a conformar, sino lo gobernó y lo gestionó. Y aquí está el tema que hay que distinguir: la consolidación del Estado y la gestión del Estado. Y en la gestión del Estado ha habido crisis económica. Estas elecciones se han dado en el contexto de una crisis económica profunda. ¿Y cuál es esta crisis económica profunda? Bolivia está en la crisis de la matriz económica. Bolivia ha vivido hasta el día de hoy, durante estos 20 años, de la matriz económica del gas, exportación de gas, le traía ingresos y eso le permitía generar bonos, repartirlos, y el Estado vivía de eso. Esto se sabía que se iba a terminar en algún momento y había que encontrar una alternativa. El rol del presidente actual, Arce Catacora, era trabajar en esa alternativa. No lo hizo, y resulta que estamos frente a la crisis del gas y no terminamos de entrar a la matriz del litio. Entonces eso genera una crisis económica profunda que hay que enfrentar, y esto da el contexto de la situación de las elecciones en las que se han dado. Entonces tenemos una oposición que ha dicho: todos los males de este país es culpa del MAS. El MAS despilfarró todos los males de Bolivia. El MAS corrupción, el MAS todos los males, es el MAS en este contexto de crisis. De momento me limito a decir eso. Sí, precisamente, pues ese es una de los
cuestionamientos que se le hace al gobierno de Luis Arce, la parte económica. Vemos cómo, según las informaciones que tenemos, pues se alcanza una inflación económica entre el 16 y el 25%. También las reservas del Estado, del Banco Central, pues también están prácticamente agotadas. A eso se le suma la crisis del gas, de los hidrocarburos, también la escasez de alimento, pero también se habla de corrupción. ¿Hasta dónde pudo llegar este gobierno de Luis Arce eh, hacia esos parámetros de corrupción que pues son típicos de la derecha y atípicos de pronto dentro de un contexto de un gobierno progresista o de cambio? Pero en todo caso hay que tomar en cuenta que la derecha ataca sistemáticamente y permanentemente al gobierno. Es decir, todos los males de Bolivia son culpa del gobierno. Desde el punto de vista de la derecha, el gobierno, es decir, en su posición anti nuevo Estado, anti Estado del plurinacional, el Estado plurinacional para ellos, si usted conversa, y ojo, en Bélgica ganó Jorge Tuto Quiroga. Entonces, si algún boliviano mira esto, hay más posibilidad que sea seguidor de Jorge Tuto Quiroga. ¿Y qué significa ser seguidor de Jorge Tuto Quiroga y de esa derecha? Que el MAS es culpable pero digamos, de la corrupción, pero al mayor nivel. Es decir, para ellos es un gobierno corrupto, no solo corrupto, sino constituido sobre base de la corrupción. Es un narcogobierno. Y no tienen miedo de los excesos, es decir, Evo Morales es socio del Chapo Guzmán, así no tienen miedo de ningún exceso, es freno para atacar. Pero más allá de esto, lo que ha demostrado Luis Arce Catacora, el presidente que acaba que está terminando su gestión en este bicentenario de la independencia de Bolivia, lo que ha demostrado es que este señor no es un político en el sentido estricto de la palabra, sino más bien un hombre que maneja la cosa pública, un hombre de gestión. Él fue economista durante el gobierno sobre todo en los últimos años del gobierno de Evo Morales, fue el ministro de Economía, y como tal no lo hizo tan mal, pero digamos, cuando se trata ya de gobernar, ahí mostró todas sus flaquezas. Porque una cosa es ser técnico, gestionador de un ministerio, y otra cosa es ser político y presidente de un país. Bolivia lo que necesitaba era continuar con su agenda de traspaso de lo que es la matriz del gas de la matriz del gas que se sabe iba a terminarse a esta nueva matriz del litio que se espera genere los ingresos en divisas para Bolivia. Entonces, en algún momento se detuvo, en algún momento no continuó su rol, es decir, ¿qué pensaba hacer el gobierno del MAS? Era básicamente convertir a Bolivia en un exportador de energía eléctrica. Se pensaron en represas, en mega represas. No se lo ha hecho. Se pensaba en continuar el tema del litio. No se ha profundizado en ese tema del litio. Se ha levantado el pie del acelerador. Se pensaba en impulsar la siderurgia muy lentamente en la parte del este boliviano con el Mutún, con la explotación de hierro. Entonces, fábrica de urea. Es decir, había todo un proceso, digamos, que permitía generar una alternativa, una espera en términos de ingreso de divisas para Bolivia, y de ese modo esperar pasar a la matriz del litio. Y ahora estamos sin la alternativa y sin una matriz del litio lista para funcionar. Y entonces la crisis se hace complicada de gestionar. Gane Paz, gane Tuto, ahorita Bolivia no tiene una fuente de ingreso de divisas garantizada.
¿no? Entonces, ahí está el problema. Y eso es lo que básicamente el gobierno de Luis Arce ha mostrado. Esto, digamos, es la parte de gestión. Y otro análisis es en términos de lo que es su rol en la división del MAS, ¿no? Pero la división del MAS es otro tema que también es preciso tocar y que tiene muchas aristas y es un tema delicado, complejo. ¿Por qué? Porque en estos años ha habido el desgaste digamos, de lo que es el personaje de Evo Morales, pero también el desgaste no solo al exterior, sino al interior mismo del MAS, ¿no? Entonces, y de los sectores populares, porque hay que hacer una distinción que los militantes del MAS no hacen y que los que son exteriores al MAS no les interesa. Es decir, hay que distinguir dos cosas. Lo que Bolivia ha conseguido es en términos de lo que es este nuevo Estado, es la acción del movimiento popular, del movimiento indígena. El movimiento indígena quería recuperar para Bolivia la autodeterminación que había perdido, ¿no? Y quería participar del gobierno. Los indígenas no solo querían ser beneficiarios del Estado, ¿no? Unos ciudadanos beneficiarios del Estado, sino copartícipes del Estado desde su visión del mundo. Y eso lo han conseguido. Y lo han conseguido con ayuda del MAS. El MAS ha sido el instrumento, pero lo que es difícil para muchos es distinguir lo que es la acción popular, la acción del movimiento popular y la acción del partido MAS. Lo que está mostrando esta crisis es que de repente el partido MAS, el instrumento político que ayudó al movimiento popular, ha llegado a un punto crítico. Y no sabemos si se recuperará de esto. Entonces, pero el que no ha entrado en crisis es el movimiento popular, el movimiento indígena. Ese está intacto. ¿Y de cómo lo sabemos? Lo sabemos por el golpe, el golpe que hubo el 2019. El 2019 se hace el golpe justamente en periodo de elecciones. Se decide, el ejército le retira el apoyo a Evo Morales, le invita a salir. Evo Morales es recogido por un avión enviado por México, por AMLO en ese momento. Andrés Manuel López Obrador le envía un avión hasta el Chapare y se lo lleva a México y después va a Argentina. Entonces, ¿y qué demuestra eso? Que el Estado plurinacional no se puede tocar, porque la consigna era volver a la república. Hoy por hoy, ninguno de los candidatos más importantes habla del retorno a la república, es decir, a la anterior constitución. Había que retirar la huipala como nuestro segundo, que es la bandera indígena, la de los cuadros, ¿no? Que es un símbolo patrio oficial. Había que retirarlo y quedarse solo con rojo, amarillo y verde. Ya nadie plantea eso. Se quemó esa bandera el 2019. Y eso provocó un movimiento indígena sumamente fuerte con la consigna guerra civil. Entonces, eso ya no se mueve. Entonces, el 2019 sirvió para mostrar que el Estado del 2009, si bien no está consolidado, está en proceso de hacerlo y que de momento no se puede tocar en el fondo, en su esencia. Eso ha sido consolidado. Ahora, evidentemente, hay que distinguir la crisis de este Estado con la crisis del partido que acompañó a la conformación de este Estado, ¿no? Y a veces en la historia hay estos grandes, a veces se confunde el personaje político con el proceso histórico, y eso hay un riesgo. Muchos grandes personajes cayeron en ese sesgo, ¿no? Simón Bolívar, cuando le pidieron que haga una constitución para Bolivia, él imaginó una presidencia vitalicia. Sucre, el mariscal Sucre, fue presidente de Bolivia y al cabo de 3 años lo echaron de Bolivia. Se fue herido de Bolivia, herido de bala. Pero hoy por hoy, Santa Cruz, tanto Bolívar como Santa Cruz, son 2 personajes inamovibles del altar patrio boliviano, ¿no? Entonces,
el rol de Evo Morales en la conformación del Estado plurinacional es central, es fundamental, es innegable, pero su futuro político, desde fuera, desde alguien que no es militante del MAS, personalmente yo lo veo comprometido, por lo menos como presidente. No significa que vaya a desaparecer del escenario político, sigue teniendo peso. Ojo, él consiguió con su consigna de voto nulo subir los votos nulos de un 3%, que suele ser normal, a un 19%, ¿no? Es decir, si hubiera dado la consigna para que se vote por Andrónico, de repente Andrónico estaría en la segunda vuelta. Es decir, guardemos las proporciones, no estamos dando por muertos a muerte política al personaje Evo Morales, ni a su partido, pero estamos viendo un punto, un momento de inflexión en la historia. Ahí, en esta pelea que hemos referido en varias ocasiones y que pues recogemos nuevamente en esta entrevista entre Luis Arce y Evo Morales, pues prácticamente yo pienso que Luis Arce también tuvo mucha gran parte de este fracaso al no permitir o obstaculizar, en fin, de que Evo Morales fuera candidato a estas elecciones, porque pues de parte del gobierno también hubo muchos impedimentos, ¿no? Desde luego. Es decir, si, sin hacer un juicio, de momento yo no tengo ningún elemento para hacer un juicio de intenciones a Luis Arce. Yo no podría afirmar que es un Lenin Moreno, una especie de Lenin Moreno voluntario, consciente, pero no hubiera hecho mejor si hubiera sido consciente. Si lo hubiera hecho conscientemente, no lo hubiera podido hacer mejor. Si es consciente, si es un Lenin Moreno consciente, bueno, consiguió su objetivo. Y si es un Lenin Moreno que hizo todo lo que hizo sin querer, pues consiguió el mismo efecto. Su acción fue nefasta, evidentemente, para el avance de la continuidad del MAS como partido político en carrera electoral. Evidentemente jugó un rol importante para retirar para retirar a Evo Morales de la contienda. Jugó su rol. Pero tampoco se puede quitar la responsabilidad a un Evo Morales que la comunidad ya hubo un referéndum que le dijo no. Ya había una indicación de que en el contexto boliviano ya empezaba su figura, no en todo Bolivia, insisto, pero ya su figura empezaba ya a resultar problemática, por lo menos para una parte de los bolivianos. Porque eso dificulta, imagínense, pongámonos en el caso de que Luis Arce hubiera dado, o la Corte o el Tribunal Supremo Electoral hubieran dado pie a la elección de Evo Morales. Evo Morales muy probablemente estaría muy bien ubicado, habría ganado las elecciones o estaría en segunda vuelta. No es nada de extrañarse. Pero la verdad también es que su figura hubiera generado mucha controversia. Hubiera sido difícil para él gobernar, tanto respecto de la derecha recalcitrante, de esa clase media occidentalizada boliviana. Esa clase media que ha polarizado el escenario político en Bolivia, que ha hecho que hablar de política en familia no sea posible, ¿no? Esa clase media occidentalizada que es tremendamente anti-Evo, pero se hubiera manifestado, pero también se hubiera manifestado del interior del sector popular, también hay anticuerpos. Y eso la gente del MAS no quiere reconocerlo, ¿no? Hay una tendencia, me parece, al culto a la personalidad. Y eso el tiempo lo dirá. Muchos me dirán, ¿cómo va a decir eso? ¿No? Pero me parece que hay una tendencia a eso, porque Evo Morales, si habría leído un poco mejor la situación
hubiera cambiado de rol en la política. Él ha cumplido su momento histórico y pudo haber dado paso, ¿no? Por ejemplo, Andrónico. Andrónico no es un candidato, evidentemente. Ahorita no hay personajes que puedan reemplazar a Evo Morales como tal, pero hubiera dado su apoyo, hubiera otro tipo de participación, lo hubiera sido más beneficiosa, me parece, a Evo Morales, y hay una especie de error de lectura en su rol histórico en este momento. ¿No? Porque, ¿qué ha resultado de la elección? Ha resultado una especie de paz, no paz, pero una especie de extraña, yo diría extraña paz social. Es decir, en la que nadie está contento del todo y nadie está del todo descontento. Hay un descontento, digamos, el descontento no es tal como para salir a las calles, pero es suficiente como para manifestarlo en las redes sociales. Por ejemplo, la derecha que esperaba Tuto o Samuel está desconcertada con Rodrigo Paz, porque Rodrigo Paz es centro-izquierda o centro-derecha, no tiene una posición clara y nadie sabe exactamente, y nadie conoce exactamente cuál es su plan de gobierno. Ahorita la pugna va a ser quién va a cooptar a Rodrigo, quién le va a imponer su proyecto de gobierno, su plan de gobierno, porque Rodrigo, está claro, más o menos, que Rodrigo Paz no lo tiene, no tiene un plan, no se estimaba ganador, es decir, no ha desarrollado, entonces él podía prometer todo y más, sin mayor problema, porque no se esperaba ganar las elecciones. Ahora en este contexto en el que se ha generado un contexto en el que hay una pugna por cooptarlo, una pugna por el candidato que no fue, que es el mileísta Dum, que no pudo inscribirse, ¿no? Y Tuto Quiroga, que todavía está, digamos, en contienda, de momento él quiere que sea su propio plan, pero que también es liberal, y por ahí está Doria Medina. Entonces, en este contexto resulta que lo que les decía, esta extraña situación de tensión, de tensión sin polarización, ¿no? En el que la derecha dice, no está el MAS, pero no está el que yo hubiera querido. En las redes sociales va a haber discursos que piensan en una especie de complot castrista cubano-venezolano, ¿no? Una especie de complot que ante la derrota el MAS se inventó a Rodrigo Paz. Lecturas conspiracionistas, pero lecturas que ponen de manifiesto el desconcierto. Y evidentemente está la lectura del MAS que ve que entiende que la población sí quería un cambio, pero que no aceptaba el cambio impuesto por la derecha clásica, Jorge Tuto Quiroga, Doria Medina, y prefirió decantar sus votos hacia Rodrigo Paz. Entonces, esta tensión, esta paz en una tensión extraña, donde no se sale a las calles, pero todo el mundo está a la vez, todo el mundo a la vez tiene su aspecto en el que no ha perdido todo, ha ganado algo, pero no ha ganado lo que hubiera querido. No sé si me dejo entender. Sí, ahí usted anotó hace algunos instantes sobre lo riesgoso que puede suceder o puede pasar para el próximo gobierno, sea de Tuto Quiroga o mismo de Rodrigo Paz, de tratar de cambiar la Constitución o el Estado plurinacional a volverlo república nuevamente. Sin embargo, hay mucho temor de parte de los sectores indígenas en la pérdida de derechos. Sí, pero si me permite, no creo que, digamos, el golpe de 2019 fue con esa consigna. La consigna del golpe del 2019 fue, vuelve la Biblia al palacio. Y si recuerda bien, uno de los Camacho, que es ahora
prefecto de Santa Cruz, en la cárcel, él llegó al palacio con la Biblia en mano. Y hubo toda una especie de ritual, le puso la Biblia en el palacio, la Biblia ha vuelto, se sacó a la Pachamama, se sacó a la Huipala, se quemó a la Huipala un día después. Pero eso no generó una tensión tal social que tuvieron que volver a poner a la Huipala, la bandera indígena oficial en Bolivia, y tuvieron que, es decir, yo creo que este límite no, y además ninguno de los candidatos lo presenta, de los candidatos serios, ¿no? O sea, digo, ni Tuto, ni Jorge Quiroga, Tuto, pues su apodo, Jorge Quiroga, ni Doria Medina, plantean el retorno a la República o una modificación fundamental de la Constitución. Sí, algunas modificaciones que les arreglaría en términos de gestión de gobierno, de repente lo plantean, Jorge lo plantea para algunas cuestiones, pero no para cuestiones que toquen a la esencia del Estado plurinacional. Ninguno lo plantea. Y además, está claro que la población no lo permitiría. Con esto me permite tocar un elemento importante en lo que es la sociedad boliviana. De aquí está la comprensión más de fondo de lo que es la sociológica y no tanto politológica de lo que es la sociedad boliviana. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué sucede en Bolivia? Resulta lo siguiente. Bolivia siempre ha vivido ha tenido una matriz económica dominante. En el siglo XIX fue la plata. En la primera mitad del siglo XX, hasta entrado el siglo XX, la segunda mitad fue el estaño. Pero cuando fue con la plata había una oligarquía con nombre y apellido. La familia, los Aramayo, Luis, había el presidente Aniceto Arce Ruiz, presidente de Bolivia, y Gregorio Pacheco, eran grandes mineros de la plata. Es decir, matriz económica con nombre y apellido. El estaño tuvo 3 oligarcas, Xochitl, Patiño y Aramayo. Patiño no solamente manejó el estaño en Bolivia, era un empresario de escala mundial, manejaba el estaño a nivel global. Sí, fue uno de los hombres más ricos del mundo. Pero resulta que en 1937, después de la guerra del Chaco, hubo un golpe, el golpe de Toro. Y David Toro, nacionaliza el petróleo, y el petróleo fue una matriz económica que no tuvo nombre y apellido. Y al estaño, con la nacionalización de las minas, con la revolución de 1952, se lo pasó al Estado. Entonces Bolivia está acostumbrada desde mediados del siglo XX a tener matrices económicas sin nombre y apellido. Y eso ha calado en toda Bolivia, no solo en el movimiento indígena. Entonces, toda Bolivia de alguna forma ha incorporado este elemento que no es un elemento que es incompatible con una visión liberal del mundo. Eso es interesante. ¿Y esto qué significa? Que Bolivia, de alguna forma, queriendo o sin querer, ha entrado en un proceso de cholificación. Si Bolivia, o indigenización, si Bolivia, por ejemplo, si hace un siglo, los intelectuales bolivianos de hace un siglo, y nombro a dos intelectuales importantes, Alcides Arguedas y Franz Tamayo, ellos temían, si algo temían en la Bolivia de 1925, si algo temían era la cholificación de Bolivia. ¿Qué sucede? Si llevamos a estas personas del siglo XX, del primer cuarto del siglo XX, al día de hoy, un siglo después exactamente, su pesadilla se ha cumplido. Es decir, la clase media occidentalizada boliviana, desde la perspectiva de Franz Tamayo y de Alcides Arguedas, se ha cholificado. ¿Por qué? Porque ya ha incorporado en su visión del mundo que existe que las materias primas fundamentales que generan divisas no tienen nombre y apellido y son del Estado. Eso es un elemento que hay que tomar muy en cuenta.
Sobre todo ahora, digamos que va a asumir un gobierno, ya sea Rodrigo Paz o ya sea Jorge Quiroga, que van a estar tentados a la privatización, ¿no? O que lo van a incorporar en su proyecto. Es decir, Jorge Tuto Quiroga lo tiene en su proyecto, la privatización, está claro. Rodrigo Paz es probable que sea cooptado, no sabemos quién lo va a cooptar, pero una de las posibilidades es que lo coopte la derecha liberal y que también esté tentado entonces a la privatización. Pero, ojo, cuando de litio se trata, la sociedad civil boliviana es muy activa. No permite su privatización, es decir, es muy atenta. Ahora mismo, el gobierno saliente de Luis Arce Catacora quiere hacer pasar leyes de adjudicación del litio a empresas. Y hay una fiscalización. Están permanentemente en el Parlamento denunciando esto. Y los candidatos actuales, por lo menos se lo oí a Jorge Quiroga, no se lo oí a Rodrigo Paz, pero no me extrañaría que piense igual, dicen que estas medidas no van a ser, no van a ser ejecutadas, ¿no? Que no se va, que son medidas a destiempo de un gobierno saliente a semanas de irse y que tome estas medidas, ¿no? Entonces, esto para mostrar que en el imaginario colectivo boliviano, incluso de la clase media occidentalizada, está este elemento central, particular, muy anclado en Bolivia, desde la nacionalización de las minas del 37 por David Toro. Ya, usted había hablado hace algunos instantes sobre la cuestión de esa composición de pronto en el Congreso, que todavía, pues lo he dicho yo en la introducción, o sea, no se sabe quién tiene mayorías en este Congreso. O sea, está prácticamente, no está muy claro la cuestión de la definición del Congreso. Pero pues de todas maneras, lo que se sabe es que está fragmentado. Si me permite, Pero ¿cuál será el impacto sí, de Bolivia ha este vivido esta Congreso situación. en las Bolivia políticas? Sí, conoce esta situación. Bolivia ha vivido esta situación desde el retorno a la democracia, el 82, hasta la elección de Evo Morales, que era lo que se llama en Bolivia, lo que se conoce en Bolivia como la democracia pactada. Es decir, antes en Bolivia las elecciones no conocían, no había segunda vuelta. Había que generar acuerdos políticos para generar una mayoría en el Parlamento, y esa mayoría en el Parlamento elegía al presidente, pero con un acuerdo de gobernabilidad. Entonces, hay toda una generación que no ha conocido esto, la democracia pactada. Hay toda una parte de Bolivia importante, muy importante, que no ha conocido esta época, pero que ha existido. Es decir, es evidente que nadie, en el contexto actual del Parlamento, nadie va a tener la mayoría de entrada. Y se va a tener que... Entonces, pero nadie está obligado a hacer un pacto de gobernabilidad, pero sí por lo menos un pacto de elección de presidente. Sin embargo, el pacto solamente que apunte solamente a la elección del presidente sería una visión demasiado cortoplacista, ¿no? Entonces están como más o menos obligados a generar un pacto de gobernabilidad mínimo para ponerse de acuerdo en las grandes cuestiones y poder dar gobernabilidad. Entonces, es evidente que van a estar obligados a hacerlo. Y de alguna forma eso es... ahora, el pacto mínimo incluye solamente a Jorge Quiroga y Rodrigo Paz. Con ellos dos ya se asegura. Y si lo hacen con Doria Medina, tendrían un control casi absoluto, ¿no? del Parlamento. Pero digamos, es una especie de retorno a este modelo de los pactos parlamentarios, ¿no? ya. Hay una situación, algunos analistas políticos a nivel internacional, pues han avanzado ya a un diagnóstico de la situación en Bolivia con estos resultados y han dicho, bueno, con todo lo que se ha dado
durante el gobierno de Luis Arce, con ese poder que de pronto podría seguir teniendo Evo Morales en cuanto al movimiento indígena, podría suscitar una confrontación con el gobierno que surja de esta segunda vuelta electoral y podría pues incrementar una polarización constante en Bolivia, generando, digamos, una desconfianza hacia el gobierno, pero también un desequilibrio social, un enfrentamiento con paros, con estrategias, digamos, que no permitan avanzar en sus políticas al nuevo gobierno. ¿Cómo ve usted esta situación de estos que pronostican estos analistas a nivel internacional? No creo en esta, no creo mucho. Es decir, es evidente que Bolivia tiene una larga historia de acción política en la calle. Eso es una realidad, ¿no? Del bloqueo, de la irrupción popular. Eso es una realidad de nuestra historia política de siempre. Pero ahora lo que hay que tomar en cuenta es que Bolivia se encuentra en una crisis económica profunda. Esta crisis económica es también componente de la crisis del MAS como partido, es decir, en qué medida, desde la perspectiva de la calle, el MAS es corresponsable de la crisis económica, ¿no? Con razón o sin razón, no tienen acceso a la gasolina, hay inflación importante, hay escasez, no hay divisas, es decir, es una situación problemática para el día a día de los bolivianos. Entonces, lo que la gente está esperando, me parece, por ahora, es una solución inmediata a la crisis. Ahora, esto es difícil de resolverse y de manera rápida. No hay solución mágica básicamente porque Bolivia está en esa, como le decía, en esa disyuntiva entre una economía en crisis, que es la economía del gas, y una economía en perspectiva, que es la economía del litio, pero que todavía no está en funcionamiento. Es decir, hay un lapso entre lo que es el fin o la crisis, no diríamos el fin, pero la crisis de la economía del gas y el comienzo de una nueva etapa, de una nueva matriz económica. ¿Qué se va a hacer entre tanto? ¿Cómo se va a manejar, se va a gestionar el Estado? ¿Cómo es que el Estado va a pagar va a gestionar su economía en este lapso? Entonces, aquí está todo el desafío. Y ahora, ¿qué se presenta como posibilidades? No hay mil posibilidades. Es decir, Jorge Quiroga plantea el recurso al FMI, ¿no? A divisas de libre disponibilidad para paliar la economía de inmediato, para paliar la economía, por lo menos en lo inmediato. Y algunas medidas de corte liberal de reducción del Estado, ¿no? de gasto del Estado para paliar lo que es el déficit estatal, ¿no? Para tener un mínimo de divisas disponibles. Entonces, de momento, lo que la gente está esperando es no sé si solución, pero un paliativo, una mejora de la situación económica del país, que no conlleva en lo inmediato conflictos políticos de fondo, porque estamos en esta crisis económica como perspectiva inmediata, ¿no? Y además estamos en la incertidumbre de qué va a suceder, es decir, así como, y aquí hay un componente que hay que tomar en cuenta, es decir, Rodrigo Paz Pereira subió de una forma exponencial y hubo un componente suerte.
Suerte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fue el partido ubicado en el buen lugar, en el momento adecuado. Pero además hubieron unas circunstancias. Su primer vicepresidente lo abandonó a Rodrigo Paz Pereira por irse a las filas de Doria Medina. ¿Y a quién invita? Invita a Edman Lara, que es su actual vicepresidente y que es en gran parte responsable de la visibilidad, por lo menos a nivel de las redes sociales, de la tremenda visibilidad de este binomio, ¿no? Lara es un personaje, se ha convertido en un personaje de las redes sociales, paladín de la anticorrupción, ¿no? Pero que así como ha subido de una manera exponencial, pero frágil, tiene que, y está en ventaja actualmente en el haber llegado primero, el apoyo de Doria Medina y una serie de cuestiones le dan una ventaja relativa para enfrentar la segunda vuelta. Pero debe saber manejar esta ventaja, porque está recibiendo ataques del lado de Quiroga, de la derecha tradicional, ataques muy fuertes respecto del pasado de Paz Pereira, respecto de la credibilidad o de la seriedad de su candidato Lara. Entonces, que pueden también, en este lapso que es relativamente largo, hasta las elecciones de octubre, de desinflarlo. Entonces, hay ese riesgo, y entre tanto, si consigue resistir, aún así, a pesar de todo, la candidatura de Paz consigue resistir, fortalecerse, lo que fuera, queda por saber quién va a ayudarle o a darle su plan de gobierno, con quién va a conseguir cooptar a Paz Pereira para darle para apoyarlo por lo menos en su gestión de gobierno, en su plan de gobierno. Entonces ahí va a estar la lucha. Va a querer cooptarlo el Tuto en su momento, Doria Medina, y quién sabe, eso no lo sé, el MAS pueda intentar hacerlo. Ya, pero ¿qué podría hacer el nuevo gobierno para garantizar una estabilidad democrática y evitar esos posibles estallidos sociales? Yo creo que de momento personalmente no veo en lo inmediato perspectivas de estallidos sociales. ¿Por qué? Porque Bolivia está esperando, el pueblo, la gente está esperando solución a la crisis económica de su cotidianidad. Inflación, falta de gasolina, falta de divisas. Entonces, ahorita la crisis es estructural. Es decir, estamos en un contexto en el que no hay divisas, es decir, no hay divisas por donde se lo vea. Es decir, Bolivia hasta hace unos años había divisas de la exportación del gas. Ahora hay una crisis que no se resuelve, es decir, que no se resuelve así nomás, es decir, ya sea por aportes del FMI o ya sea porque por exportación o por refuerzo digamos, de la exportación de urea, no sé, o que algún campo petrolero tenga más gas. No es difícil, es difícil prever en lo inmediato acceso a divisas. Es una crisis estructural. Lo que Bolivia ahorita está enfrentada a la situación de tener que, ¿cómo va a sobrevivir en este tiempo de vacas flacas hasta consolidar la matriz económica del litio, hasta que el litio sea viable en términos de acceso a divisas? Esa es la disyuntiva boliviana inmediata. Entonces, de momento, en el contexto actual, la situación es cambiante, la coyuntura es frágil, pero en el contexto de ahora mismo, actual mismo, de este 22 de agosto, no hay mayor perspectiva de estallido social. Justamente estamos en esta especie de
conflictiva, de paz rara, ¿no? Entre comillas, de conflictos sin enfrentamiento, de gente más o menos molesta, pero no lo suficientemente molesta como para salir a la calle. No, todo el mundo ha obtenido algo, pero no todo lo que hubiera querido. La derecha ha obtenido que el MAS se vaya, pero ha ganado un candidato que no quería. El MAS, si bien ha sido retirado del escenario político, ve desde su perspectiva que no ha ganado, que la gente no ha querido votar por la alternativa impuesta por el sistema mediático boliviano de obligatoriamente Jorge Quiroga o Doria Medina. Y esto muestra, quiero ahondar en esto más, en esto último, que es la ceguera del sistema mediático boliviano. Es decir, la gente que veía la televisión, veía debates, escuchaba debates, seguía encuestas, pero ¿de qué? ¿Encuestas de qué? Es decir, hay una parte de Bolivia que vive como si no existiera la otra y que opina y que habla de nosotros los bolivianos, de nuestro candidato, etcétera, como si no existiera toda otra parte de Bolivia que piensa distinto y que en el momento de las elecciones le da una sorpresa. Sí. ¿Qué acciones se deben priorizar o debería priorizar el nuevo gobierno para diversificar la economía boliviana y reducir la dependencia de las exportaciones de gas, que entre otras cosas pues ya está, como lo han expresado las informaciones, pues hay un agotamiento de este recurso? Digamos, de momento, cualquiera sea el gobernante está obligado a gestionar esta crisis. Es decir, no hay solución mágica. La pregunta es, ¿cómo se va a gestionar esta crisis? ¿Se van a pedir divisas de libre disponibilidad al FMI? ¿Se va a fomentar las empresas ya existentes? ¿Se va a reforzar la exportación del gas? Porque aparentemente se ha anunciado que se han encontrado nuevos yacimientos de gas. Falta saber qué tan importantes son. Falta saber si realmente van a significar aumento en el ingreso de las divisas para Bolivia. Entonces, ahorita no hay solución mágica, hay cómo se va a gestionar esta gestión y toda la pelea es si se lo va a hacer desde un punto de vista liberal, incluso libertario a la Milei, ¿no? Y ahí está el personaje Dum, que no consiguió ser candidato, pero que está presente, que está ahí en los medios de comunicación. Está Jorge Quiroga, que también es de línea liberal, aunque no libertario, pero de línea liberal. Y está la posición de Doria Medina, que es más socialdemócrata, pero falta saber qué significa ser socialdemócrata en este contexto en el que las recetas las impone, básicamente vienen por las recetas conocidas de acceder a divisas mediante el FMI. Entonces, ahorita Bolivia está condenada nomás a gestionar este tiempo de crisis, un lapso de tiempo crítico, porque no hay de dónde sacar en lo inmediato, no hay divisas, ¿no? Entonces, claro, si continuaba, si volvía el MAS, por lo menos si volvía, o una posición, si el MAS no se iba, estaban obligados a continuar, pero también se detuvieron. Eso no sé por qué Luis Arce se detuvo en esa voluntad de generar alternativas al gas, que era hidroeléctricas, exportación de energía a Argentina, a Brasil, que era siderurgia, la siderurgia del hierro en el este boliviano, en Mutún, y exportación de urea, todo eso. Digamos, había un plan para generar esta diversificación y el mismo MAS pero sobre todo en manos de Luis Arce, no profundizó esta vía.
Pues precisamente eso es lo que le critica Evo Morales a Luis Arce Sí, en muchas ocasiones, de sí, que pues había un plan para así es. industrializar Bolivia y no depender tanto del gas, y Luis Arce, no sé qué pasó, como usted dice, pues es una vaina inexplicable el por qué Sí, no, es decir, el por qué Luis se Arce, detuvo y frenó esa posibilidad económica para Bolivia. exacto. Ahora, la gran diferencia, Luis Arce evidentemente no es un hombre político de grandes decisiones. Esa es la gran diferencia. Evo Morales sí sabía tomar decisiones. Es decir, si La Paz tiene, por ejemplo, así cuestiones más incluso anecdóticas, si La Paz tiene teleféricos es porque, y Bolivia, La Paz siempre, desde los años 70, soñaba con tener teleféricos, pero fue necesario esperar hasta Evo Morales para que diga, sí, hay que hacerlo. Cochabamba tiene tranvías, que llama tren metro, pero que tiene tranvías porque Evo Morales dijo, sí, hay que tener. Es decir, se necesita, y Bolivia incluso multiplicó sus ingresos del petróleo porque Evo Morales impuso una nueva imposición al petróleo que le dio a Bolivia divisas y porque fue capaz de hacerlo en contra de la opinión de sus propios ministros de la época. Y entonces, estos tiempos requieren de políticos con acciones fuertes. Solo que el político con acciones fuertes, que es Evo Morales, se desgastó de tal forma que su presencia es problemática. Y eso es lo que yo planteo, pero lo que muchos no están, eso pone también pelos de punta a muchos, y sobre todo a la gente que está vinculada al MAS, ¿no? Que defiende el personaje de Evo Morales, que Evo Morales no hay que hablar mal del de Evo Morales, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, por suerte, estoy al nivel analítico y mi opinión no es exterior, de buena fe, pero no está vinculada al partido más. Precisamente una de las preguntas que tengo es esa, o sea, ¿qué posibilidades hay de que después de pasar esta contienda electoral, de que haya un nuevo gobierno, resurja nuevamente la figura de Evo Morales en el contexto político boliviano? Y yo creo personalmente que el MAS como partido está en riesgo, es decir, de continuidad. Aunque eso moleste a mucha gente, a ciertas personas, el MAS sí se ha puesto, está en riesgo de continuidad. No tengo bola mágica, no sé lo que va a suceder, pero No, pero personalmente veo. digamos, la pregunta va, no es tanto del movimiento más, pero sí la figura de Evo Morales La figura como de político, la figura como Evo Morales, lo que ha significado para Bolivia eso va a quedar. en esos dos periodos. O sea, la figura Sí, de Evo bueno. Morales ya quedó, ya se hizo, ya hizo lo que tenía que hacer. Bolivia es otro país porque Evo Morales participó de manera central en la formación de este nuevo país. Bolivia es Bolivia 2.0 gracias en parte a la acción de Evo Morales y del MAS y PSP. Ahora, el problema es qué va a suceder a continuidad. Es decir, hay grandes riesgos de que, evidentemente, detrás de la acción de Evo Morales está la acción del movimiento popular. Esa acción no se ha detenido. El movimiento popular va a continuar. Y no es imposible que el movimiento popular encuentre nuevos actores. Un nuevo partido o instrumento político con el nombre de MAS o con otro nombre, un post MAS o un MAS 2, no sé, o otro, retome las banderas del movimiento popular. Lo principal es que el Estado del 2009, crear el Estado de la nueva Constitución, se está consolidando. Lo principal es que ninguno ni Doria Medina, ni Jorge Tuto Quiroga han puesto en sus planes, vamos a volver a la República, vamos a retirar a la Huipala, vamos a hacer grandes cambios de fondo, ya no se propone. Y eso es un logro el golpe del 19 ha mostrado que no se puede tocar cuestiones centrales. Ahora, el futuro de Evo Morales no se sabe, es decir, el mismo García Linera piensa que
está en juego el futuro político como candidato. De repente, en unos años más vuelva como candidato, pero en inmediato, Evo Morales candidato es difícil verlo, pero sí, si hubiera él mismo calculado mejor su rol, de repente el rol de consejo, el rol de apoyo hubiera sido en este momento el más adecuado para él. Y de repente encuentre ese rol, de repente sea él se encuentre esa vía o no, o insista en volver. Pero en la historia de Bolivia, mire, nosotros tenemos a Santa Cruz, por ejemplo, gran personaje, Andrés de Santa Cruz, el que hizo la Confederación Perú-Boliviana, trató de volver a la política y nunca lo consiguió. Incluso volvió a América y fue detenido en Chile. Y los chilenos lo volvieron a poner en otro barco para que se vaya. Bolívar mismo fue exteriorizado. El mundo político de los nuevos países ya no requería de Bolívar y lo hicieron a un lado. Sucre se quedó gobernando Bolivia 3 años, pero al cabo de los 3 años se fue herido de Bolivia, de bala. Pero Bolivia se acuerda de él. El altar patrio de Bolivia tiene a Bolívar y a Sucre como sus personajes centrales. Entonces, evidentemente, es difícil saber lo que ocurra a futuro al MAS, pero en lo inmediato ha recibido un golpe muy, muy duro. Muy duro. Sí, efectivamente. Una de las últimas preguntas que podríamos tener es qué expectativa pueden tener los ciudadanos sobre los cambios que pueda traer el nuevo gobierno respecto tanto a gobernanza, con esa crisis económica que pues van a tener que hacerle frente, y también en ese mismo contexto frente a la cuestión de justicia social, que pues fue una de las banderas prácticamente de los gobiernos progresistas, tanto de Evo Morales como pues de Arce. Primero que digamos, se va a ubicar, el sistema mediático internacional va a ubicar a Evo Morales como parte de una suerte de retorno en su mapa de derechización, una especie en este ida y vuelta entre izquierda y derecha, que Bolivia también ha entrado a esa derechización. Entonces, de manera global, se lo va a ubicar así, como que ya se lo está haciendo, se va a entender que Bolivia ha hecho un giro hacia la derecha. Pero el asunto no es tan sencillo. En todo caso, este gobierno va a enfrentar una crisis estructural, va a tener que gestionar una crisis estructural que no tiene visos de salida inmediatas, no hay magia posible para resolver la situación boliviana, pero sí para paliar la situación, para esperar, para dar un tiempo de espera para que la matriz del litio hasta que la matriz del litio se consolide y Bolivia vuelva a tener ingresos. Entonces, básicamente eso, ¿no? O sea, hay la clase media occidentalizada boliviana, la clase media urbana está relativamente contenta, está en un horizonte político sin el MAS delante de ellos, pero digamos, en todo caso, con una perspectiva económica compleja. Entonces, la situación no será fácil, pero evidentemente en un nuevo contexto, en un nuevo sistema político, en un nuevo escenario político, que cada uno deberá gestionar de la mejor forma desde su perspectiva. La derecha deberá gestionarlo para quedarse como derecha, consolidarse, ellos verán cómo, y el sector popular boliviano se reencontrará, encontrará sus nuevos mecanismos de defensa, estará atenta al uso de los recursos. Eso sí es muy interesante porque va a estar muy atenta. Mire, van a haber intentos de privatización, pero que van a ser fiscalizadas muy de cerca, no solo por el sector popular, sino también por el propio sector. Recuerde lo que le decía, ¿no? El propio sector de clase media occidentalizada ya tiene en su mentalidad que los recursos principales del Estado
en una lectura no liberal del mundo, son de todos los bolivianos. Eso es una adquisición de Bolivia más allá de lecturas de derecha o de izquierda. Claro. Bueno, y también de pronto antes de irnos, una pregunta clave aquí, ¿qué papel puede jugar la comunidad internacional en el proceso de recuperación de la economía y política en Bolivia? Yo creo que la comunidad internacional ahorita tiene un rol, me parece bastante débil, está en crisis, ¿no? Ahorita el mundo, no solo Bolivia, sino hay una crisis de identidad, hay una crisis. Estados Unidos está en una crisis profunda, existencial, de liderazgo mundial. Europa está en una crisis profunda, existencial, de su permanencia en el contexto, digamos, y de su peso, sobre todo en el concierto internacional. Estamos en un tiempo de crisis tal que es difícil hablar del peso que pueda tener una comunidad internacional que está en crisis. Es decir, yo no veo mucho. Y esto es un espacio también, entre comillas, de libertad, ¿no? O sea, hay mucha menos presión hoy por hoy que hace unos años. Hace unos años Estados Unidos estaba permanentemente atento a lo que pasaba en cada país, sus embajadores hablaban. Ahora, Bolivia no tiene vínculo diplomático con Bolivia, pero cuando lo tenía, el embajador era un elemento clave que se inmiscuía en los asuntos internos bolivianos. Pero esto, estamos en un contexto internacional de crítico y personalmente no veo mucha injerencia, como lo tuvo el 19, ¿no? La OEA en lo que fue el golpe. La OEA que dijo, que aconsejó nuevas elecciones y que fue un componente del golpe de Estado. ¿Cuál sería el mensaje que nos quedaría a nosotros para nuestros seguidores, nuestros oyentes, de este análisis que hemos hecho sobre los resultados de las elecciones en primera vuelta allá en Bolivia, que se realizaron el pasado 17 de agosto? Yo creo que, digamos, en todo caso, fueron elecciones que no obtuvieron los resultados, que tuvo un resultado inesperado, porque el pueblo, la gente, no hizo caso de las consignas, de la imposición de los candidatos y prefirió votar por el candidato no impuesto. Prefirió votar por un tercero y lo hizo. Eso es tremendo. Eso muestra mucho cómo la gente entiende las cosas más allá de la influencia que tiene el sistema mediático, que trata de influenciar el voto y que nos muestra una sola alternativa. El pueblo encontró su propia alternativa. En un contexto en el que Bolivia se está consolidando un nuevo Estado, está consolidando un nuevo tipo de Estado que es el Estado plurinacional, y en un contexto en el que la mentalidad de los bolivianos está evolucionando también, es distinta, lo que le decía, esa idea que se ha consolidado desde la nacionalización de las minas. En Bolivia no hay hay recursos estratégicos del Estado que pertenecen a todos los bolivianos. Eso es una idea no muy liberal que está muy anclada en la conciencia nacional boliviana. Bueno, Carlos Mendoza, sociólogo que colabora con el Centro Tricontinental, que es una ONG que está radicada en Lovaina La Nueva, donde está la famosa Universidad de Lovaina La Nueva, francófona, acá en Bélgica. Pues muchas gracias por haber pues aceptado la invitación a hacer este análisis importantísimo de los resultados de las elecciones del pasado 17 de agosto allá en Bolivia. Y pues le deseamos muchos éxitos en todas sus labores
cotidianas y profesionales. Muchas gracias y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.